Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A menudo en los espacios informativos que tenemos acá en el canal compartimos informaciones que tienen que ver con el periodismo y el ejercicio del periodismo, la inseguridad que se cierne sobre el ejercicio de la profesión. Y no hablamos solamente del ejercicio del periodismo allá en el Medio Oriente o en Birmania o en Ucrania. Hablamos del ejercicio del periodismo en nuestro continente, México, Nicaragua, en fin. Y no hablamos del ejercicio del periodismo solamente en esos puntos de Latinoamérica, sino también en nuestra región y en nuestro país. Porque nuestro país también, y desgraciadamente, fue acumulando episodios muy negros del ejercicio del periodismo. Y justamente por eso se ha conformado lo que conocemos como la Mesa para la Seguridad del Ejercicio del Periodismo en nuestro país, que ya vamos a pedir la aclaración con el entrevistado también, a ver si nos dice en qué consiste, hace cuánto tiempo se formó, cómo han recordado hace 2 días lo que es el día en que se lucha contra la impunidad en la que ha caído algunos procesos judiciales que lamentablemente tuvieron como víctimas fatales a gente en el ejercicio del periodismo. Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, saludos para vos. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en La Esencia, Santiago. Gracias a vos, Juan. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia, para quienes nos acompañan a través de Mega TV. Hablar del ejercicio del periodismo y sus riesgos, como decíamos al principio, Santiago, tal vez lo escuchaste, no estamos hablando del ejercicio del periodismo allá en zonas de guerra, en Medio Oriente, en Birmania, en Ucrania. No, estamos hablando inclusive del ejercicio del periodismo acá en Paraguay, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de riesgo en el ejercicio en el periodismo en una de las regiones, en la región más peligrosa para ejercer el periodismo, que no tiene conflicto, ¿no? Fuera de esas regiones como Medio Oriente o Birmania que estabas mencionando, que están, digamos, en una situación de conflicto, América Latina solamente este año 2022 registra 31 periodistas asesinados, que están registrados, digamos, a través de un monitoreo que realiza la Federación Internacional de Periodistas y otras organizaciones también. Y se convierte en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo. Por supuesto, en esta región otra vez destaca México, ¿no? con una cifra sideral realmente de 14 colegas asesinados. Tenemos el caso de Haití también este año con alrededor de 6, y bueno, nosotros lamentablemente hemos sumado también un colega asesinado este año, que es el caso de Humberto Coronel, el pasado 6 de septiembre, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad que no está muy lejos de nosotros, sino que con la que convivimos permanentemente en la región y también en el país. Santiago, décadas atrás, en la época de los regímenes autoritarios, era el Estado mismo el que hacía peligroso el ejercicio del periodismo. Hoy, no sé si eso ha cambiado. Me parece que en nuestro país, por ejemplo, la peligrosidad se ha trasladado a otros grupos criminales, terroristas, crimen organizado, en fin. ¿Es el común denominador en toda Latinoamérica? ¿Es en Paraguay nomás? ¿En otros estados todavía sigue siendo desde el mismo Estado? ¿El Estado sigue siendo el represor del periodista, como el caso de Nicaragua, por ejemplo? En general, ¿cómo ves Latinoamérica en ese sentido? Principalmente cuando hablamos de casos de letalidad, o sea, de asesinatos contra periodistas, creo que mayormente se da en lo que vos decías, Juan, que es el crimen organizado, los grupos mafiosos que actúan al margen de la ley. En esos casos sí, digamos, en los casos de asesinatos son estos grupos los que principalmente actúan, ¿verdad? Los que han asesinado a periodistas están vinculados principalmente a grupos criminales. Estamos hablando en la región y particularmente acá en Paraguay también, ¿verdad? De los 20 colegas asesinados, todos ellos fueron asesinados por grupos criminales, por el crimen organizado, etcétera, ¿verdad? Ahora, también hablando de un registro aquí a nivel local, nosotros tenemos un monitoreo, digamos, que aproximadamente el 70% de las agresiones, ¿verdad? Hablamos de que se le impide realizar el trabajo o una represión en el marco de una manifestación pública que alcanza también a periodistas. Otros hechos, digamos, de violencia contra periodistas sí sigue siendo siendo funcionarios estatales quienes ejercen esa violencia contra los periodistas
fuera, digamos, de la letalidad, ¿verdad? Lo que Ujú. son crímenes, asesinatos, separamos un poco y decimos, bueno, ahí es el crimen organizado el que está actuando. Eso no eximen de responsabilidad al Estado, que eso podemos profundizar después, Ujú. pero en los otros casos de violencia contra periodistas sí se da bastante presencia todavía de agentes del Estado. Y lamentablemente hay un común denominador de ahí que justamente por impulso de organismos internacionales se ha creado el 2 de noviembre, fue, ¿no? El Día contra la Impunidad, por esos ataques al periodista del ejercicio de su trabajo. La impunidad, desgraciadamente, y esto sí que es una desgracia, más allá de la desgracia que de por sí se da cuando se ataca a un periodista y ni qué decir cuando se acaba con la vida de un periodista. Después está el no castigo. ¿Qué enfermedad esa de la impunidad, no? Totalmente. Esto se da en el marco también de una estadística global que habla de que el 90% de los crímenes contra periodistas no tienen una sentencia, un castigo o quedan en impunidad, ¿verdad? Ujú. Esa cifra es consistente con los casos que tenemos acá en Paraguay. Nosotros hablamos de 20 colegas asesinados en los cuales en un caso, digamos, se ha llegado a una condena total, por decirlo de alguna manera. Se identificó a los autores materiales, se identificó a los autores intelectuales y ambos han sido condenados, que es el caso de Pablo Medina y Antonio Almada. En el resto de los casos tenemos algunas condenas parciales, en el caso de autores materiales, no hacia los responsables últimos del crimen. Y bueno, tenemos solamente ese caso en el que se llegó, digamos, a una sentencia total a los responsables. El resto de los casos quedan en impunidad. Nosotros tenemos que hablar, Juan, hoy de que estamos lamentando y todavía con la indignación que nos genera el día de ayer, un día después de el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, un tribunal de Pedro Juan Caballero haya dejado en impunidad el crimen contra nuestro colega Leo Vera, ¿verdad? Que Ujú. fue asesinado en febrero del 2020 en Pedro Juan, el 12 de febrero, y que a través de una actuación judicial muy benevolente con el acusado y que genera por lo menos alguna suspicacia, ¿verdad? Y también una acción fiscal que no ha sido lo suficientemente buena, por decirlo de alguna manera, han permitido que este crimen pase a engrosar la lista de casos que quedan en impunidad, ¿verdad? Estamos hablando de un caso de hace 2 años y que bueno, nuevamente está quedando impune. Qué lamentable realmente. Y uno se pregunta ahí, Santiago, ¿quiénes deberían ser los que de alguna manera pueden repeler esa ineficacia del Ministerio Público? Porque el tribunal dice, señores, no tenemos suficientes elementos y el Código Procesal Penal nos obliga a eximir o por lo menos a liberar temporalmente al principal cuestionado en este asunto. Pero, ¿qué se puede hacer, Santiago? Porque realmente lo que sucedió es lamentable desde el punto de vista de la impunidad. Por ahí técnicamente el tribunal podría tener razón, pero ¿cómo auspiciamos, digamos, una mayor eficacia del Ministerio Público en la reunión de materiales para llegar a la acusación sólida del responsable? Creo que lo primero es capacitar a los agentes del Ministerio Público. Nosotros hemos trabajado justamente en el marco de la Mesa de Seguridad para Periodistas, hemos trabajado con ellos. Hay un instructivo del Ministerio Público que es nuevo, prácticamente reciente, respecto a la investigación en casos que afectan a periodistas. Pero esos instructivos y esas capacitaciones y los estándares internacionales que están, digamos, colocados ya en diferentes instrumentos que son de carácter internacional, ¿verdad? Y que hablan de la forma en que se debe investigar un crimen contra un periodista, tienen que ser llevados adelante por los agentes del Ministerio Público. Ahí tiene que haber un compromiso, tiene que haber también mucha mayor cercanía, creemos nosotros. Una realidad que se repite permanentemente es que las familias de las víctimas, como nosotros como gremio, digamos, no somos parte Sí. por no ser, digamos, afectados directos. Entonces no podemos acceder a la causa, pero sí lo hacen las familias de las víctimas, pero en muchos casos sin recibir la información necesaria, sin ser escuchados adecuadamente por parte de los agentes fiscales. Bueno, también, por supuesto, los jueces tienen que tener una conciencia respecto a la importancia que tiene no permitir la impunidad en estos casos. ¿Por Ujú. qué?
Porque cuando hablamos, no estamos hablando, Juan, aquí de que nosotros reclamamos algún tipo de privilegio, sino al contrario, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es defender un derecho que no es nuestro solamente. El derecho a la libertad de expresión es en realidad un derecho ciudadano que muchas veces se ejerce a través de los comunicadores y periodistas, o que somos canales para el ejercicio de ese derecho también al acceso a la información que tiene la ciudadanía. Y cuando se asesina a un periodista, en realidad lo que se está haciendo es acallar una voz y acallar la posibilidad de que la gente se exprese y también que reciba información. Ahora, cuando eso encima le agregamos la impunidad, el mensaje es, se puede seguir matando, total, no pasa nada. Y al mismo tiempo es decirle al resto, cállense, no se metan porque ustedes también pueden ser víctimas. Entonces lo que se crea son zonas silenciadas, puntos oscuros en nuestro país, como el caso de la frontera Paraguay-Brasil, que está señalado como una zona silenciada por el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que allí no rige la libertad de expresión, no hay libertad de expresión, se impone la censura por vía de la violencia y evidentemente esto lleva o genera que no exista tampoco democracia, o sea, no puede existir democracia en un país donde no hay, o en una zona, una región donde no hay libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que también tienen que entender los operadores de justicia, fiscales, jueces y las autoridades en general, ¿verdad? Porque mucho ha cambiado, Juan. Nosotros siempre insistimos en esto con algunos colegas ya que tienen más años en el ejercicio del periodismo y que tienen también más años de trabajo en esto de la libertad de expresión. Es cuando ocurría un caso como este a inicios del 90, el caso de Santiago, ¿verdad? Sí. Santiago Leguizamón, generó un revuelo grande. Hoy por hoy el asesinato de un periodista no genera, digamos, la misma reacción social y la misma reacción en las autoridades políticas que generaba antes, y eso no puede ser, ¿verdad? El discurso público de las autoridades respecto a la importancia que tiene la seguridad de los periodistas tiene que ser clave, tiene que ser fuerte y tiene que ser una voz potente para defender la seguridad, la vida y la no impunidad en los crímenes contra periodistas. ¿Y por qué sucede eso, Santiago? Mira que tocas un tema muy interesante y preocupante a la vez. ¿Por qué estamos llegando al casi tomar por, no sé, algo usual ya ver a un periodista asesinado o herido o atacado? Y es cierto, aquel impacto de abril del 90 fue realmente terrible. Creo que todos nos indignamos. Con el correr del tiempo sucedieron otras cosas y hoy en día no tiene ese mismo impacto. Peligroso, triste, pero real. ¿Pero por qué? Bueno, creo que como sociedad nos hemos acostumbrado un poco a la violencia. Justamente Santiago Leguizamón en el 88, si no recuerdo mal, uno de esos artículos decía eso: no tenemos que acostumbrarnos a la violencia, no tenemos que acostumbrarnos al crimen, no tenemos que acostumbrarnos a que Pedro Juan, decía él, sea solamente información por la violencia de estos grupos criminales que actúan en la zona, ¿verdad? Y me parece que como sociedad un poco nos pasó eso, y que también el deterioro de nuestra democracia, el deterioro de nuestras autoridades públicas, de quienes activan en los principales, digamos, proyectos políticos del país, ha llevado a que prácticamente se pierda esa reacción necesaria y también ese respeto necesario hacia la libertad de expresión, el ver al periodista, al comunicador como un garante de derechos. Nosotros insistimos mucho también en eso, hay que ver al periodista, al comunicador, como un garante de derechos humanos, de derechos de la ciudadanía, y eso se perdió bastante. Entonces creo que con eso también se deteriora un poco lo que es la mirada que tiene la sociedad hacia los comunicadores, hacia los periodistas, hacia los medios, ¿verdad? Que hay que decir también, a comienzos de los años 90, cuando salíamos de la dictadura, lo que salía en un medio de comunicación, o si uno veía la consideración de la gente hacia los medios de comunicación, uno de los principales lugares era de credibilidad social lo ocupaban justamente los medios y quizá también algunas otras organizaciones, la iglesia, ¿verdad? Y estaban ahí cabeza a cabeza. Hoy, si preguntamos, quizá la respuesta no va a ser la misma, ¿verdad? Uh-huh. Desde la mesa que ustedes están conformando, Santiago, ¿qué están proponiendo? Proponer creo que no es suficiente, exigir, porque bien hablabas vos, tendríamos que tocar también el tema de la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para un libre y seguro ejercicio del periodismo. ¿Cómo hacemos esa exigencia desde la mesa, Santiago? Y bueno, comentando un poco, Juan, y a la gente que nos está viendo,
que este es un trabajo ya de largo plazo, ¿verdad? Desde el 2016 que se firma digamos, el acuerdo por el cual el país se suma a una iniciativa de UNESCO para garantizar la protección a periodistas. Se empieza a trabajar en lo que es la mesa de seguridad. Nosotros como sindicato también ya antes y posterior a esa firma hemos trabajado en lo que es un protocolo de protección para periodistas que lo trabajamos con la Policía Nacional. Bueno, hemos dado algunos pasos importantes a partir de la presión a nivel internacional que ejercimos, ¿verdad? El sindicato de periodistas llevó la situación de la libertad de expresión tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también ante el examen periódico universal de derechos humanos. Y allí el Estado también se comprometió a tomar medidas, entre ellas una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar justamente la seguridad de los colegas. Ujú. La mesa de seguridad hoy lo que está planteando es el trabajo en torno a esa propuesta de ley, pero también funcionamos básicamente como un mecanismo que intenta en ese trabajo interinstitucional donde estamos Estado y sociedad civil, que desde el Estado se den algunas garantías, algunas medidas de seguridad. La práctica funciona como un mecanismo de protección muy básico. Entonces estamos insistiendo mucho en eso, ¿verdad? En seguir creciendo en torno a esos reclamos que hacemos de garantizar la seguridad, ¿verdad? Y que es el caso de Humberto, donde él estaba amenazado y no tuvo ninguna medida de protección. Sí. Este es un caso que nos muestra la necesidad de tener una normativa donde el Estado se vea obligado realmente a proteger de alguna u otra manera y de tener medidas para proteger a los colegas, ¿verdad? Entonces, Ujú. en torno a eso es que estamos trabajando en la mesa de seguridad. También, para no olvidarme, tenemos un observatorio, ¿verdad? Que está en línea. Si uno entra a seguridadparaperiodistas.org.pi, va a encontrar un observatorio que registra ya alrededor de 300 agresiones a periodistas en los últimos años, que son los que tenemos registrados, ¿verdad? Y bueno, hacemos un trabajo ahí conjunto entre las organizaciones, en el caso nuestro del sindicato, y las instituciones del Estado, ¿verdad? Claro, y cuando hablas de agresión, ojo que ahí no se trata simplemente de que vaya alguien y golpee a un periodista, no. Hoy hay tantos canales para agredir, ¿no? Uno de ellos incluso es este aparatito que tengo acá en la mano, que también puede significar una especie de agresión y acoso al periodista Santiago, ¿no? Las redes, las aplicaciones, en fin, las cuentas en Internet. Está eso también hoy en día. Totalmente, sí. Hoy, bueno, las amenazas a través de mensajes, de mensajería, las amenazas a través de redes sociales, el acoso a través de redes sociales, son hechos constantes, ¿verdad? Que uno por ahí, mirando desde afuera, dice, eso no importa, pasa en Internet nomás, ¿verdad? Sin embargo, de Internet es parte de nuestra realidad y al mismo tiempo eso no en pocos casos se traduce después o se puede llegar a traducir después en acciones concretas, ¿verdad? No hay que olvidar que todos estos hostigamientos que muchas veces se dan contra ciertas personas a través de redes, después uno encuentra a alguien que ha abonado por todo ese discurso y por toda esa agresividad que hay, puede ir y actuar en concreto, digamos, en la realidad material Ujú. contra un periodista, un comunicador, un activista que en redes es acosado. Ahora eso existe y es permanente. Y también tenemos casos aquí, tenemos casos de compañeros que han sido amenazados de muerte a través de redes sociales, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de violencia y de agresiones contra periodistas, hablamos de un campo muy grande, desde Ujú. no permitirte hacer tu trabajo, persecución judicial, que también hemos tenido casos, ¿verdad? Son un montón de hechos y situaciones que se engloban, digamos, en esa violencia que se ejerce contra los periodistas. Claro, un ejercicio de violencia hasta te diría muy inteligente que a veces lamentablemente resulta en la autocensura del propio periodista que en defensa de sí mismo y de su familia a lo mejor deja de dar algunos pasos dentro de su periodismo de investigación y ahí perdemos todos, Santiago, ahí pierde toda la sociedad, no solamente él como profesional. Totalmente, eso que decíamos, ¿verdad? Se Ujú. impone por vía de la violencia la censura y la autocensura, porque claro, en un lugar donde no se te garantiza seguridad o protección o que uno queda expuesto, uno no arriesga su vida, ¿verdad? Y de hecho no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, con eso lo que se genera es que la imposibilidad de que las audiencias, la ciudadanía acceda a información, que es un derecho constitucional, un derecho humano, el acceso a la información es considerado ya hoy un derecho humano, el derecho a la libertad de expresión, o sea, un canal para expresar tus preocupaciones, tus reclamos, que muchas veces se da a través de un comunicador o un periodista, se queda callado y bueno,
ese es realmente un hecho grave y delicado donde pierde, como decía hace rato, la democracia finalmente, porque Claro. cuando se pone en entredicho esa libertad de expresión, cuando se niega a la ciudadanía el derecho a la información, la democracia es la que se pone en riesgo, ¿verdad? Claro que sí. Finalmente, Santiago, aquí no se trata de privilegios, ¿no? Los derechos que se exigen son derechos que pudiera tener cualquier otro ciudadano, pero lo que se trata es de recordar al Estado dentro de su responsabilidad que el periodista tiene exposiciones particulares. La naturaleza misma de su trabajo lo expone a él y a su familia, y eso tiene que ser contemplado por el Estado, por las autoridades y por las normas. Se trata de eso, ¿no? Totalmente, más aún en un país donde su modelo económico, social, digamos, hay mucha concentración de riqueza y de poder, y cuando uno entra a cuestionar eso, que es finalmente el trabajo nuestro como periodistas, cuestionar esos privilegios, esos poderes, esa concentración de riqueza que hay en tan pocas manos, uno se convierte evidentemente en un blanco para esos grupos poderosos, ¿verdad? Y también para los grupos que actúan al margen de la ley, que es tarea también del periodismo denunciar, ¿verdad? Entonces, es entender que el Estado comprenda eso, que el Estado comprenda que tiene una obligación reforzada de protección hacia los periodistas, y que cuando se protege a un periodista en realidad se está protegiendo los derechos de la ciudadanía a acceder a información, a expresarse libremente, y que también se está protegiendo la democracia. Por eso insistimos nosotros en la necesidad de que el Estado cumpla con su compromiso asumido ante la comunidad internacional de tener una ley de protección, ¿verdad? Una ley de protección para periodistas. Hay otros instrumentos también, como una convención internacional para la protección a periodistas que está impulsando nuestra Federación Internacional de Periodistas, que deben ser adoptados, creemos nosotros, para garantizar la seguridad, la vida de los periodistas y, en consecuencia, garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y, por supuesto, garantizar la democracia, Juan. Correcto. Santiago, felicitaciones a vos, a todo el equipo, a toda la mesa, a las nucleaciones que conforman. Ha sido realmente un placer charlar contigo. Gracias por estar en el programa. No, muchísimas gracias a vos, Juan, por el espacio, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muy amable, muy amable. Santiago Ortiz, que es secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Muy interesante todo lo que ha narrado, y como podían escuchar, el ejercicio del periodismo también tiene su peligrosidad en Paraguay. No estamos hablando de zonas lejanas o de guerra, estamos hablando del ejercicio del periodismo en el Paraguay. Pausa y ya volvemos. El periodista y las funciones afines también al periodismo, amigo televidente, tiene sus particularidades, tiene sus riesgos. La naturaleza misma del trabajo hace que ese periodista, ese comunicador, esté expuesto, él y su familia. Lo que presenta a la sociedad es de vital importancia dentro de una democracia. No puede existir democracia, no puede existir libertad si no existe prensa. Entonces, naturalmente, cuando presenta las noticias, cuando presenta un caso, cuando da a conocer un hecho, hay un riesgo ahí natural de la profesión. Lamentablemente, ese riesgo a veces no es tenido en cuenta por las autoridades de un Estado, ¿no? Que muchas veces olvidan que, si bien es cierto, el periodista no tiene por qué tener privilegio con respecto a otras profesiones, pero sí tiene particularidades. Hay ciertas cosas que la norma tiene que contemplar con respecto al ejercicio del periodismo, porque su función es fundamental, es vital, es la voz de muchísima gente, es el acceso a la verdad de las cosas que suceden a nivel público, a nivel privado, cuando se tienen que conocer esas cuestiones a nivel privado, dentro de los límites que la norma misma determina. Entonces, hay que proteger el correcto funcionamiento, el correcto ejercicio de la prensa en cualquier punto del mundo. Y me dirá usted, ¿pero qué puede hacer una norma, que es un papel? No, la ley es un instrumento que, bien utilizado, puede llegar a significar una herramienta precisa y efectiva a la hora de combatir a aquellos que quieren atacar o silenciar al periodista o a los comunicadores. Me parece que es cuestión de seguir muy de cerca lo que está haciendo la Mesa para la Seguridad del Periodista del Paraguay, porque, repito, este no es un tema que leemos en las noticias a nivel internacional nomás. Aquí en Paraguay, los números nos dicen que ejercer el periodismo también tiene su cuota de peligrosidad, y eso hay que tener en cuenta. Hasta la próxima en La Esencia.